Muy buenas tardes, bienvenidos a Opiniones Encontradas, el programa de debate de Excelsior TV, como todos los días a esta hora. Y hoy los saluda Gerardo Galarza en ausencia de mi compañero Pepe Buendía, José Buendía, que es el titular de este programa. Desde el sur de la Ciudad de México, en Ciudad de Imagen, los saludamos, bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema pues que está en el candelero, como se dice en el argot periodístico, un tema muy polémico, más que polémico, desalentador para los mexicanos. Vamos a hablar de la prueba PISA, de los resultados que tuvieron los estudiantes mexicanos y, como ustedes saben, en la mecánica de este programa, pues nos acompañan los expertos, nos acompañan los que saben sobre estos temas. Hoy aquí en el estudio está con nosotros la maestra Rosa María García Jiménez, es investigadora de la Universidad La Salle. Nos va a acompañar también, algunos de ustedes lo reconocerá porque ya es frecuente asistente a estos programas, el doctor Marco Fernández del Instituto Tecnológico Superior de Estudios Tecnológicos de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México, que estará vía Skype, ya lo estamos viendo allí, Skype, y lo gusto saludarle, doctor, gusto saludarle, maestra, bienvenidos ambos. Y pues bueno, el tema está planteado, vamos a platicar, decía yo, vamos a debatir. No es un tema que nos halague mucho a los mexicanos. Los resultados de PISA de este año, digamos que no son los esperados. No son buenos, tampoco son tan malos porque estamos estancados, según las estadísticas, no avanzamos, tampoco retrocedemos, pese a los esfuerzos o los presuntos esfuerzos que se han dicho para sacar adelante la educación de México. También, más bien, son resultados pues desconsoladores porque se instrumentó una reforma educativa y por lo menos en el corto plazo pues no se ven los resultados, y esto resulta pues decepcionante para quienes creían que las reformas estructurales iban a tener resultados inmediatos. Hay que recordar que si estoy equivocado, nuestros expertos invitados me lo harán saber. Los primeros resultados, el primer grupo total, la primera generación, por decirlo en términos comunes y corrientes, que sea producto de la reforma educativa, según lo planteó en su momento el secretario de Educación Pública, terminará esta generación en el 2028. La reforma educativa en el modelo educativo empezará el primer curso empezará hasta el 2018, y ya lo anticipó el propio secretario de Educación Pública. El próximo año la prueba PISA va a tener resultados tan descorazonadores como el que está ahora. Ya sabemos que el próximo año no vamos a avanzar. Maestra García Jiménez, pues primero planteemos un asunto. ¿Qué significa estos resultados de la prueba PISA? Voy a dar un poquito de datos, los vamos a ir intercalando. México, en esta prueba que se aplicó a estudiantes de 15 años de edad y que son esencialmente tres temas grandes: ciencias, matemáticas y lectura. No que no sepan leer a los 15 años, sino la comprensión de la lectura, que antes, pues nosotros recordamos, en la primaria era una materia obligatoria. Estos tres pruebas se aplicaron, y México, en el caso de la OCDE, la organización a la que pertenece, que está donde están los países más desarrollados del mundo, ocupó el lugar 34, el último, ¿sí? Se ocupó el lugar 34 de 34 países. Y peor aún, en el caso latinoamericano, andamos entre los 50, a nivel mundial, como latinoamericanos andamos del 55 al 58 en cada uno de las tres materias, y por abajo de países como Argentina, o más bien como la ciudad de Buenos Aires, que ahí participa como ciudad, países como Perú, y similares a Colombia y similares a Costa Rica. No es muy halagador los resultados, y entonces le pregunto a la maestra García Jiménez, ¿qué significa para México estos resultados del 2016 en el caso de la prueba PISA? Pues efectivamente es muy desalentador. Estaba revisando, hoy salieron los resultados directos del INE. Estamos en cuanto a ciencias, en cuanto a la media, un 57% abajo. Igual en ciencias, en matemáticas, y en lectura tenemos el 40% abajo de la media que está estableciendo la OCDE. Bien, doctor Fernández, es la segunda vez en la semana que hablamos sobre el tema con usted en otros de los espacios de Grupo Imagen.
pero aquí estamos nuevamente. Son 72 países los que participan en la prueba PISA y pues por ahí hay países como Trinidad y Tobago que no están todavía arriba de México, pero que su desarrollo educativo es mucho mayor que el nuestro. ¿Qué ocurre? Tenemos 15 años más o menos en que se han instrumentado las nuevas reformas, no la reforma educativa precisamente, pero cambios, y todavía aún más atrás, desde el gobierno de Ernesto Zedillo, cambios al modelo educativo y no avanzamos. ¿En dónde está la falla, doctor Fernández? Hola, muy buenas tardes, colegas. Pues, mire, definitivamente tenemos un problema serio de calidad educativa, en donde se observan resultados deficientes en estas tres áreas del conocimiento: las ciencias, las matemáticas y la comprensión de lectura. Lamentablemente estamos estancados, pero estamos estancados en la mediocridad. En efecto, no ha habido avances, pero lo preocupante son los resultados profundamente negativos, porque la gran mayoría de nuestros jóvenes carecen de las habilidades en estas tres áreas del conocimiento. De hecho, los resultados son todavía aún peores, porque si se considera los alumnos que están fuera del sistema educativo, los alumnos de 15 años que están fuera del sistema educativo, que abandonan por diversas razones el mismo, la OCDE hizo una metodología para tratar de calcular qué porcentaje de los jóvenes carecen de las competencias básicas en estas áreas del conocimiento. Y lamentablemente estamos hablando del 68% de los jóvenes, de acuerdo a esta metodología, que carecen de esas competencias básicas. Esto está muy por arriba del 29% en promedio que señala están en esta condición los países miembros de la OCDE. Vemos, como bien mencionas, que hay países como Trinidad y Tobago, países incluso como Brasil, Colombia, que a pesar de que tienen resultados educativos ahorita inferiores a los de México, están observándose mejoras a lo largo de estos años. Lo mismo es el caso de Perú, y México no se mueve. Entonces creo que después de 3 intentos de reforma del sistema educativo en los últimos 15 años, con Fox bajo el principio del compromiso social por la educación, con Felipe Calderón y la Alianza por la Calidad de la Educación, y la reforma que está ahorita en curso, pues los resultados hasta ahorita no son alentadores. Es cierto que tiene muy poco tiempo llevándose a cabo esta última reforma, pero nosotros hemos platicado en ocasiones anteriores problemas sustantivos que hay sobre la implementación de esta reforma, que de no corregirse difícilmente se espera pudieran tener un impacto en un resultado a favor de la calidad educativa. Bien, doctor, insisto y insistiré también a la maestra. Falta de habilidades. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Qué significa que los chicos de 15 años en México no cumplan con lo esperado, con la expectativa que tienen? Falta de habilidades. ¿Cómo se refleja en el futuro de estos muchachos, que será el futuro del país también, maestro? Principalmente en cuanto, por ejemplo, las habilidades de lectura, y ya lo habían dicho otros expertos. No pueden ni siquiera entender lo que dice una cajita de medicinas, ¿no? O sea, no pueden entender, no pueden comprender lo que leen. Obviamente, señalaban aquí en la INE, también estaba revisando los resultados, profesionalmente tenemos grande rezago en cuestiones de personas que no tienen el desarrollo laboral, no cumplen con las expectativas, la calidad educativa que se espera de México, o que por lo menos se espera de los conocimientos básicos. Ni siquiera están cumpliendo con los conocimientos básicos. Y esto lleva desafortunadamente a graves problemas en cuanto a la economía, en cuanto al desarrollo social, incluso a la integración. También estaba viendo que incluso abrieron un nuevo reto de trabajar competencias genéricas, resolver problemas de tipo colaborativo, que era otro de los elementos en las pruebas que realizaron, y también salimos bajos en ese aspecto,
porque tampoco aprendemos a las cuestiones de colaborar con ellos, esas competencias básicas y genéricas que tenemos grandes rezagos. Muy bien, vamos a ir un corte, doctor Fernández, y luego hablamos de cómo estos rezagos afectan a la economía nacional, al futuro, a la calidad de vida de los mexicanos en los próximos años. No se vaya vamos al corte y regresamos a Opiniones Encontradas. Bien, regresamos a Opiniones Encontradas. Hoy estamos, como usted ya lo sabe, hablando de un tema pues nada halagador, descondensador, un poco de poco orgullo para los mexicanos, los resultados de la prueba PISA aplicada a los jóvenes estudiantes de 15 años, y donde los resultados que obtuvo México, así vamos a decirlo, el país, sus jóvenes, no son los que nos gustaría que fueran. Vamos a ponerlo un poquito en contexto, este examen conocido por sus siglas en inglés PISA, se aplicó en 72 países esta vez, en 3 temas importantes: ciencia, matemáticas y comprensión de la lectura. Fueron poco más de 540,000 en números cerrados estudiantes de 72 países, todos estudiantes de 15 años, más o menos con los mismos niveles educativos. Y el mejor país, el mejor calificado en las 3 áreas fue Singapur. Contrario a lo que se piensa, estos luego como que se crean mitos y leyendas urbanas de que los países nórdicos son los mejores, Japón, Estados Unidos. Singapur, por supuesto que es un país con mucho desarrollo, pero tampoco es de los más importantes del mundo, y es en el avance educativo el mejor país. Después de eso, pues vamos a darle datos, son muy sorprendentes los países que tienen un buen desarrollo. Japón está, por supuesto, en las 3 áreas en segundo lugar a nivel mundial, y por supuesto se nota en su desarrollo económico. De eso estábamos hablando antes del corte, y vamos a regresar con el doctor Marcos Fernández. La falta de habilidades que muestran los resultados de los estudiantes mexicanos en estas 3 áreas, doctor, ¿cómo les va a afectar a ellos en su futuro y al país en el futuro general? Bueno, Gerardo, tenemos que tratar de entender qué significan estos malos resultados. En el caso, por ejemplo, de matemáticas, significa que incluso habilidades básicas, operaciones básicas, como por ejemplo el hacer una conversión del tipo de cambio o calcular en términos matemáticos la distancia entre 2 lugares, la mayoría de nuestros jóvenes, el 57% de ellos, no pueden tener esas habilidades básicas del pensamiento matemático. Cuando leen un texto no pueden comprender, por ejemplo, lo que está diciendo para el autor, cuál es la tesis principal, cuáles son las conclusiones que se derivan de la lectura, etcétera. Esta falta de habilidades esenciales tienen un impacto serio en la posibilidad de su futuro laboral para los tipos de trabajos que pueden aspirar. Tenemos que entender que eso significa una fuerza laboral menos capacitada, menos competitiva. Estamos en un mundo globalizado con todo y que los nacionalismos están despertando, pues estamos compitiendo por inversiones, y sobre todo la forma en que muchas veces se hacen estas inversiones son en cadenas globales de producción, y lo que uno buscaría como país es entrar a los segmentos donde hay mayor valor agregado, porque ahí está la mayor ganancia. Claro. Para poder entrar a esos segmentos de las cadenas globales de producción se necesita tener las mejores capacidades de tu fuerza laboral, y esas capacidades están con base en la calidad educativa que tienes. Si tenemos esta calidad tan deficiente como en el caso mexicano, que además es un problema generalizado, no hay diferencias sustantivas entre lo público y lo privado, pues obviamente el país tiene menos posibilidad de competir. De hecho, colegas, uno de los economistas más serios de la educación, Eric Hanushek, de la Universidad de Stanford, ha demostrado en un estudio reciente que la forma en que impacta la educación para el crecimiento de un país es a partir de su calidad educativa. No es por los años de escolaridad, sino lo que saben, aprenden los jóvenes y los niños, y precisamente utiliza las pruebas PISA para ver un impacto sobre el crecimiento económico, y demuestra empíricamente que aquellos países que tienen mejor desempeño en esta prueba
tienen más elevadas tasas de crecimiento. Por lo tanto, pues tú puedes imaginarte lo que significa estas bajas capacidades que tienen la mayor parte de nuestros alumnos para el futuro del crecimiento nacional. De inmediato lo primero que se puede notar así a ojo de buen cubero pues sería bajos salarios. Trabajos, como lo has dicho, doctor, trabajos en la cadena productiva global, los menos especializados, digamos que los más manuales, como la antigua economía, vamos a producir ahora trabajos lo más sencillo que sean las herramientas más sencillas para que otros las completen, como antes producíamos materias primas solamente y no estábamos en el mundo industrializado. Y no sé si estoy diciendo alguna barbaridad, pero por supuesto que tiene que ver con los bajos salarios y con las calificaciones, como tú dices, que las grandes empresas que toman en cuenta para invertir y qué tipo de inversión harán en los diferentes países. ¿Es así? Mira, ¿es correcto? Mira, Gerardo, para que lo entendamos en español llano, Ajá. en el caso de de la industria automotriz, Sí, claro. por supuesto que es muy importante para nuestro país. El mayor valor agregado en esta industria está en el diseño de los automóviles. Para ello necesitas ingenieros, técnicos bastante capacitados que tengan precisamente la forma de comprensión matemática para aplicar estos conocimientos a la resolución de problemas y poder ser exitosos en el diseño. Nosotros, pues sí, producimos muchos automóviles, tenemos en Aguascalientes y otros lugares Guanajuato, fábricas Querétaro, San Luis importantes, Potosí. pero lo que estamos haciendo, estamos en la parte del ensamblaje. No estamos participando agresivamente en la parte del diseño, que es donde está el mayor valor agregado para obtener la mejor calidad de los empleos. Ese es el tipo de consecuencias que tenemos cuando no tenemos una fuerza laboral con sólidas bases educativas. Muy bien, vamos a seguir con el mismo tema del empleo, vamos a recordar un poquito de los datos de la OCDE, del último resultado de PISA, nos vamos a referir a los países de la OCDE. Vamos a un corte, regresamos con la maestra García Jiménez, que nos mostrará la diferencia que existe entre los países, más que entre los países México y los niveles de la OCDE. Regresamos después de este corte. Ya estamos de regreso en Opiniones Encontradas, el programa de debate de Excelsior TV, como todas las tardes, de 6 de la tarde en adelante, aquí debatimos temas importantes. Hoy estamos tratando el tema de los resultados de los jóvenes mexicanos en la prueba PISA, esta prueba que mide la efectividad de la educación en los jóvenes del mundo. En la prueba de este año participaron, ya lo dijimos, 72 países, el mejor país es Singapur. Y por ahí, en estos tres temas que se hizo la prueba, ciencia, matemáticas y comprensión de lectura, pues vamos rápidamente a decirlo. Después de Singapur en ciencia está Japón, Estonia, Taiwán y Finlandia. En matemáticas está Hong Kong, Macao, Taiwán y Japón. Y en la comprensión de la lectura, pues están Hong Kong, Macao, Taiwán y Japón, es decir, los países asiáticos o zonas asiáticas en estos casos, pues no todos son directamente países, China no participa como nación, sino más bien por regiones, son los principales que avanzan principalmente en la educación. Pero en el caso de la OCDE, los 34 países con mayor desarrollo se supone, del cual México es miembro, pues México obtuvo el honroso último lugar, estoy diciendo irónicamente el honroso, porque de 34 países obtuvimos el lugar 34. Hoy nos acompaña como la maestra Rosa María García Jiménez, investigadora de la Universidad de La Salle, con ella vamos a regresar, y el doctor Marcos Fernández del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus México, también es investigador y profesor de esta institución. Maestra, la OCDE, ¿cómo andamos? Los promedios que sacamos no son tan, pues nada, halagadores, y al contrario, en alguna materia tuvimos una caída. Sí, efectivamente, la OCDE marca un promedio específico, por ejemplo, de ciencias 493, nosotros tenemos el número de 416, por debajo del promedio, en matemáticas 490, y tenemos el 408 por debajo del promedio, y lectura 493, tenemos 423. Y en lectura bajamos 2 puntos todavía. Aparentemente en matemáticas subimos 5 puntos,
pero seguimos aún así, como señalaba el doctor, seguimos estancados. Y algo que aquí sí me gustaría comentar, apoyando lo que señalaba el doctor, es que para poder realizar o llegar a ese diseño, el trabajo que hoy se pide a los nuevos egresados de las universidades, pues que tengan ese pensamiento creativo, pensamiento crítico, pero no puedo llegar a un pensamiento creativo o un pensamiento crítico si, por ejemplo, no comprendo la lectura, no llego al análisis o no llego a la reflexión, mucho menos al pensamiento crítico. Entonces, si nosotros no atacamos desde el principio y desde la educación básica, porque el problema está también desde la educación básica. ¿Algún rector de alguna vez de la Universidad Nacional Autónoma de México decía que no, el problema no era de la universidad, sino de cómo llegaban los chicos a la universidad? Y es que es un rezago que se ha venido realizando, porque se han preocupado por hacer cambios en los programas, por preocuparse por las evaluaciones de los maestros, por ya no se centran en los aprendizajes nada más, ya se centran en las escuelas, en las evaluaciones de los maestros. Sin embargo, no les están dando las herramientas necesarias a los maestros. Los maestros están preocupados por la evaluación, pero no por capacitarse para poder trabajar directamente con los chicos, porque son competencias, son habilidades que se tienen que atacar desde educación básica, y lo señalaba en la declaración de Tailandia, que se tenían que trabajar las habilidades básicas, las herramientas básicas de comunicación, el hablar, el leer, el escribir, el escuchar, ¿no? Y no lo estamos trabajando, estamos hablando de eso, y resolución de problemas y cálculo, y eso se está hablando básico. Y automáticamente cuando llegan al examen PISA, desafortunadamente ni siquiera sabemos, logran. seguramente no sabemos comprender la pregunta que nos hacen. Exacto. Doctor Fernández, usted lo planteó ya hace un rato en el programa. Al público que nos está viendo le digo que estamos entrevistando al doctor Marcos Fernández a través de Skype y con estas maravillas tecnológicas que también pues tienen un concepto educativo, que tienen un concepto para lograr manejarlas. Aquí los compañeros técnicos tienen que tener habilidades precisamente para poder hacer estos enlaces. Doctor, citamos por lo menos 3 intentos de reformas educativas o de modelo educativo en los 3 últimos o 3 más recientes sexenios, Fox, Calderón y el actual. Y no funcionan, o por lo menos no dan los resultados que nos gustaría que dieran las instrumentaciones. ¿Qué pasa? ¿Es un problema estructural del país? ¿Es un problema sindical? ¿Es un problema de corrupción? Lo dejamos ahí, vamos a corte, regresamos con usted y los invitamos a que no se despeguen de Opiniones Encontradas. Regresamos a Opiniones Encontradas. Esta tarde estamos debatiendo y hablando sobre los resultados de los jóvenes mexicanos en la prueba PISA, con todo el contexto que tenemos, y nos habíamos quedado vía Skype, y lo estamos haciendo con el doctor Marcos Fernández, sobre la problemática de la educación, la profundización de esta problemática, los intentos de reforma educativa en 3 sexenios recientes, del presidente Fox, el presidente Calderón y ahora del presidente Peña, y no tenemos los resultados que nos gustaría tener. ¿Cuál es el problema a su juicio, doctor? ¿Es un problema estructural? ¿Es un problema de modelo educativo? ¿Es un problema sindical? ¿O un problema también de la corrupción? Porque si bien la educación tiene el objetivo de combatir la corrupción, de repente pues al revés, la corrupción vence a la educación. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Usted es experto en estas materias. El teléfono está cortado. ¿Me escuchan? No, ya lo escucho, ahora sí. ¿Ya? Sí, doctor. Mire, el problema que veo, Gerardo, es un problema fundamentalmente de corrupción. Hay un problema serio de mucho tiempo atrás, no es de este sexenio, en donde ha habido una serie de características pues, que minan la posibilidad de tener calidad educativa.
la forma en que se seleccionaban a los maestros, la forma en que se han desviado los recursos destinados a la educación para otros fines que son político-electorales, pero que no tienen nada que ver con la educación, en donde no ha habido una correcta planeación de la política educativa, en donde muchas veces por años se han hecho políticas públicas que son de la ocurrencia y no basado con la evidencia. Hay problemas en la distribución de competencias entre los niveles de gobierno, los gobiernos estatales y los gobiernos federal, que en 1992 se descentralizó la educación y eso provocó un problema de echarse la bolita entre los niveles de gobierno. Los gobiernos estatales, con franqueza, la mayor parte de ellos realmente no se han responsabilizado de los resultados educativos en sus entidades. Entonces, detrás de todos estos problemas estructurales, pues están condiciones que no son las propicias para tener calidad educativa, y de ahí los resultados que observamos. Maestra García Jiménez, ¿usted qué piensa de esto? Bueno, considero que prácticamente uno de los graves problemas que tenemos de educación es político. Y político porque efectivamente esa unión aparente que antes se decía alianza entre el gobierno y los sindicatos fue más que apoyado por necesidades particulares de cada uno de esos sectores. Y olvidaron realmente la parte medular, que era los aprendizajes de los alumnos, por la necesidad de siempre de cada sexenio querer sobresalir con una nueva propuesta, que tampoco han dejado que cada propuesta se consolide y llegue a su máximo objetivo. Y bueno, estaba revisando que México es de los, digamos que uno de los países donde el sindicato, más que apoyar a esas propuestas o mejora en la educación, es el freno, apoyado y ayudado junto con las cuestiones de gobierno. No están apoyando el área que realmente que se necesita, que parte medular, que son los aprendizajes de los alumnos. Doctor, vayamos con este mismo tema. Hablamos de la educación pública por su monto, por decirlo así, por su tamaño en la aplicación de la educación en México. Sin embargo, en Prueba PISA, usted lo expresó en un principio de este programa, también participa la educación privada y los resultados no son diferentes, contrario a lo que se piensa. El problema de la educación en México es tanto la educación que imparte el Estado como la educación que imparten los particulares. Aquí, en el caso de los particulares, pues sí, no está el sindicato, pero ¿qué otros problemas hay allí, doctor? Pues mira, yo creo que el corazón del problema tiene que ver pues con la mala capacitación que se le da a los docentes, con franqueza. O sea, se muestra en la prueba PISA que si uno controla por el nivel socioeconómico, prácticamente no hay diferencias de desempeño sustantivas entre los estudiantes que atienden a una escuela pública y los que acuden a una escuela privada. También creo que en el fondo uno de los problemas sustantivos que tiene estos resultados tanto en el público como en el privado es una sociedad, en particular unos padres de familia poco involucrados en los procesos educativos de sus hijos, que creen que su responsabilidad es solo llevar a los alumnos a la puerta del aula y adentro que se entienda el docente. Y para poder crear verdaderas comunidades de aprendizaje a favor de la calidad educativa, pues necesitamos padres mucho más involucrados, que sean mucho más exigentes y responsabilizados, que ayuden a los buenos maestros, que exijan cuentas del ausentismo magisterial que ocurren en diversas escuelas, del uso de los recursos que se destinan a la educación, tanto los públicos como los privados. Todas esas condiciones pues merman la posibilidad, insisto, de tener comunidades a favor de la calidad. Ciertamente hay un problema, creo que al centro de esta situación, de la forma en que hemos por muchos años formado a nuestros docentes. Hay quienes se apuran a decir que los resultados de las evaluaciones docentes señalan que el problema no son los maestros,
y yo respetuosamente pero enfáticamente difiero de esa visión, porque si uno observa los resultados de la evaluación, hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. Los que se tienen hasta ahorita son resultados de la mayor parte de los profesores, el 10% no son profesores, no es una muestra representativa, y son de las comunidades urbanas, que no incluyen los estados que han tenido problemas magisteriales serios, claro, como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, y que además, como no se han hecho públicos los resultados completos de las evaluaciones, no sabemos en la distribución de las calificaciones si aquellos que han aprobado sus evaluaciones están más cerca de los resultados de excelencia, es decir, de los mayores puntajes, o están más cerca de haber pasado de panzazo. Eso no lo podemos saber porque no han dado a conocer esos resultados, por lo cual tendremos que ser cautos en decir que no es un problema de los docentes, porque efectivamente si a los docentes no los hemos capacitado en poder enseñar, por ejemplo, a los alumnos en comprender, en razonar y no memorizar, pues cuando a los alumnos les tocan resolver problemas que implican estas habilidades, pues no sorprende que tengamos los resultados que estamos observando. Muy bien, doctor, se nos acabó el tiempo, como siempre en estos temas, se nos va muy rápido el tiempo, pero vamos a seguir tratándolos aquí en Opiniones Encontradas de José Buendía. Esta vez les doy las gracias por habernos sintonizado. Hablamos de la prueba PISA, estuvieron con nosotros la maestra Rosa María García Jiménez, investigadora de la Universidad de La Salle, y el doctor que usted lo escuchaba en este último momento, Marco Fernández, del Instituto de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey, profesor e investigador de esa institución. En nombre de José Buendía, Gerardo Galarza les da las gracias y continúa aquí con la programación de Excelsior TV. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.